Pues buenos días a todos por venir a este webinar que lo presenta SolidB junto con AFM, titulado ¿Simulas o adivinas? Entonces, bueno, un poco el programa de hoy va a ser, por mi parte, daros la bienvenida. Yo soy Mikel, soy del departamento de marketing de AFM. Y un poco la ponencia, el webinar de hoy, de lo que va a tratar es un poco cómo o qué se va a lograr o qué se está logrando con la simulación hoy en día. Entonces, bueno, a partir de ahí presento a Álvaro Oslev, que es director general de SolidB, es el encargado de realizar el webinar de hoy. Una vez de que termine su ponencia, dejaremos 5 minutos para la resolución de preguntas, tanto por escrito como por audio. Eh, si las hacéis por escrito, no os preocupéis porque yo me encargaré de leérselas a Álvaro, así que os animo a participar en ello. Antes de empezar, entiendo que muchos de vosotros ya lo sabréis, pero bueno, daros unas pequeñas pinceladas de lo que es AFM. AFM Cluster tiene diferentes asociaciones dentro del propio clúster. Como podéis ver aquí en el famoso quesito, asociaciones enfocadas pues tanto en fabricación aditiva, un par de asociaciones como Aptec y Estec, que son más empresas tecnológicas, y Aptec ya más enfocado a startups. Tenemos un centro de formación, el IMH Campus, y luego tenemos unas asociaciones más hacia el mecanizado, máquinas de mano y importadores de máquina herramienta. Por otro lado, decir también que uno de los servicios que ofrecemos a nuestros asociados, pues puedes ver aquí también otro quesito de todos los departamentos que tiene FM, un equipo de finanzas, un equipo también de innovación y tecnología, equipo también enfocado a personas y a la formación tanto de las personas como de las empresas, otro equipo potente también de internalización y mercados que ayuda a las empresas a salir al exterior y por otro lado el departamento más grande, en el cual yo me incluyo, que es marketing y digitalización, en el cual pues ayudamos a todo lo posible en tema de divulgación y de digitalización, obviamente, a todos nuestros asociados. Comentar un par de cursos perdón, un curso en este caso que ofrece AFM, que es orientado a pymes, que es un curso subvencionado con certificación AWS, bastante interesante hoy en día para tener en cuenta. Y bueno, pues dejamos ahí la información, para más información dejamos ahí un email de contacto por si alguien está interesado. Por otro lado, comentar que también tenemos una plataforma de empleo y de cursos formativos que se llama Join, en el cual las empresas y las personas pueden optar a ofertas de trabajo, incluso a formaciones del sector. Por último, hacer una pequeña mención al congreso que va a llevarse a cabo a finales de octubre, el 29, 30 y 31 de octubre, aquí en el Parque de Miramón, en el cual se van a tocar muchísimos temas, no solamente temas de máquina herramientas, sino robótica, automatización, ciberseguridad, sectores estratégicos. Entonces, bueno, dentro de los ponentes grandes que podéis ver, tenéis a Genis Roca, a Mar Vidal, a John Sistiaga, que veáis la magnitud de lo que puede llegar a ser el Congreso y de lo que va a ser el Congreso. Por mi parte, poco más. Doy paso a Álvaro para que empiece el webinar y para que empiece su ponencia. Así que nada, Álvaro, todo tuyo. Gracias. Voy a compartir mi presentación. Lo primero es buenos días a todos. Gracias por estar aquí, por pasar este ratito con nosotros. Como decíamos, bueno, vamos a hablar hoy el título que le hemos puesto a la presentación es Simulas o adivinas, y yo le he añadido un poco tú decides, ¿no? Un poco viendo cómo está el mercado y demás, pues bueno, es una decisión que cada uno toma, pero bueno, vamos a ver por qué conviene hoy en día simular y cuáles son las barreras que nos encontramos muchas veces para que la gente no utilice las herramientas de simulación de forma masiva, ¿no? Pero bueno, mi presentación va a tener estas partes. Una es una breve introducción en las que os hablaré de qué es SolidB, a qué nos dedicamos, muy breve. Hablaremos un poco de las ventajas que
que vemos bueno, ventajas que vemos, no, ventajas que están más que contrastadas a día de hoy de por qué usar la simulación, pero también hablaré de cuáles son las razones que nos encontramos muchas veces en nuestros clientes para no usarla, ¿vale? Entonces, y luego hablaré un bloque un poco teórico, hablando de un enfoque que puede ayudar a facilitar o a romper un poco con estas razones que nos dan para no usar la simulación, que llamamos ModSim, ¿vale? Y veremos diferentes ejemplos aplicados de este enfoque de ModSim en una bici eléctrica, ¿eh? Por eso tenéis aquí la imagen de la bici, porque bueno, todos más o menos sabemos cómo es una bici y bueno, ver aplicado algo tan común como para todos, yo creo que nos va a ayudar a entender mejor las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, como introducción, hablaros muy poquito de SolidBee. En SolidBee nuestro lema es: acelerando sus procesos le ayudamos a crear productos únicos. Este es nuestro leitmotiv y es un poco lo que nos mueve. Ayudamos a todas las empresas que desarrollan o fabrican producto propio o para otros a hacerlo de una manera más eficiente. Cuando hablamos de acelerar sus procesos, pues entendemos que la gente que desarrolla productos suele hacerlo de una manera secuencial, muy habitual. Hoy nos vamos a centrar mucho en la parte de aquí de validación, que no todo el mundo hace. Quiero decir que lo normal en una parte muy teórica sería el diseño preliminar, luego ir al diseño en detalle, luego se hacen cálculos, si hay malos resultados se vuelve a diseñar, etcétera. Bueno, esta parte de validación y diseño a veces es muy pequeñita o inexistente en muchos casos, y lo que se hace es diseñar en base histórico y no pararse a pensar cómo es nuestro producto realmente, cómo de robustos y cómo de débil puede llegar a ser, y nos fiamos un poco del histórico, que evidentemente si llevamos muchos años haciendo algo y ha funcionado, pues perfecto. Pero la pregunta es si podría ser un diseño más óptimo que nos permitiría tener algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es pasar a un enfoque más y el enfoque ModSim que hemos comentado más en hacer tareas más en paralelo, ¿no? Según estoy diseñando, poder hacer cálculos para que mi diseño sea mucho mejor desde el minuto uno. Entonces, bueno, esto me permite trabajar en paralelo en tanto diseño como en simulación en este caso, pero bueno, con otras áreas también, con la idea de reducir el proceso de desarrollo del producto, ¿vale? ¿Y en qué áreas trabajamos? Pues trabajamos en diseño, en ingeniería, em, en la parte de simulación, que es lo que vamos a hablar hoy, en toda la parte de fabricación de producto, automatización de diseño, de ofertas también, gestión de todo lo que supone el diseño, la fabricación y demás, y marketing y ventas, generación de documentación para marketing o para ventas, ¿vale? Por entrar a hablar ya un poco de lo que es la simulación, todos los que estéis aquí entiendo que tendréis alguna referencia de lo que es la simulación y qué supone. Como, como breve introducción, pues bueno, tipos de simulación que hay en el mercado, unas son más nuevas, otras son muy antiguas. Pues tenemos el análisis estructural, todo lo que tiene que ver con la resistencia de nuestro producto sometido a unas condiciones de carga o de funcionamiento, todo lo que tiene que ver con análisis de fluidos o fluidotérmicos, ¿vale? Lo que pasa cuando metemos un fluido en un sitio, cómo se va a comportar, qué condiciones van a tener o qué condiciones térmicas también al interactuar con otros elementos que emiten calor, absorben o disipan, etcétera, ¿vale? Algo que es mucho más reciente, ¿vale? Que es el análisis electromagnético, por ejemplo. ¿Qué efecto pueden tener las ondas electromagnéticas de un elemento sobre la salud? Pues hay mucha normativa que tenemos que cumplir en este caso, pero también cómo podemos garantizar que nuestros componentes o nuestros diseños que puedan tener elementos pues como antenas y demás, pues las antenas estén en un lugar óptimo para garantizar que nuestro elemento está conectado y no pierde señal, etcétera. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con estos diseños que cada vez son más comunes, cada vez más todas máquinas que antes eran pura mecánica, pues incluyen mucha electrónica, muchas conexiones con el exterior y demás, pues esto es un diseño que se está convirtiendo en algo muy clave. Para fabricar piezas de plástico, todo lo que tiene que ver con la inyección de plástico, y algo que yo creo que también va a tener mucho futuro, que es el tema de la sostenibilidad, en cuanto se empieza a legislar
sobre los requisitos que vamos a tener que cumplir a la hora de poner un producto en el mercado en cuanto al diseño sostenible o el ecodiseño, pues vamos a necesitar tener algo que nos permita validar que estamos cumpliendo con esas normas, ¿vale? Y también hay herramientas de simulación en este área. A lo largo de la presentación de hoy vamos a ver un poco pues, de estructural, algo de fluidos también, electromagnetismo, algo de plástico, de sostenibilidad no veremos nada, pero bueno, pinceladas un poco de esto, ¿no? Cada una de estas áreas tiene un montón de ramas, ¿vale? Esto es un árbol y al final cada una de estas tiene muchas áreas. Voy a pasar muy por encima para que veáis, pero dentro de cada uno de ellos hay un montón de tipos de cálculos muy específicos a veces, para que veáis un poco, pues por ejemplo en estructural, fijaros la de problemáticas que se pueden abordar diferentes, ¿vale? Como decía, podemos tener en cuenta el bandeo, frecuencias para temas de vibraciones, podemos hacer optimización, algo muy interesante que también es algo más nuevo, que es no es optimización, ¿vale? Hay cálculos de optimización, que es decirle, oye, pues este es mi cálculo y cambiando estos parámetros busca que el peso sea menor o que mi factor de seguridad esté entre 2 o 3 o que la tensión máxima o la deformación máxima sea tal, ¿vale? Y entonces él se pone a iterar y te da un resultado por combinación geométrica y demás, ¿vale? Hay un cálculo que es un poco al revés, que es el topológico, en el que tú le das una forma muy básica y le dices, oye, esto va a tener estas cargas, va a funcionar de esta manera, va a estar agarrado de esta otra, genérame la geometría. Y te hace un diseño geométrico, ¿vale? Sin ninguna limitación, basado en unos objetivos que tú le des, ¿no? Pues quiero optimizar peso, o quiero optimizar la resistencia o las deformaciones o lo que sea. Entonces es un poco al revés, ¿no? No escojo un diseño, lo calculo, sino que yo hago algo muy básico y luego es el sistema el que me da una forma más o menos mucho más compleja que si yo lo hubiera diseñado desde cero, ¿no? En fluidos un poco lo mismo, pues toda la parte de fluidos como tal, pero luego toda la parte de simulación térmica asociada a elementos electrónicos o la de clima, pues para salas, oficinas y demás, pues ver cómo se comporta las salidas de aire acondicionado, por ejemplo, ¿vale? En inyección de plástico ya veis, ¿vale? Entonces, la simulación pues tiene diferentes troncos, como hemos visto, el estructural, fluidos y demás, y luego cada uno de ellos tiene un montón de ramas. eh, que van para ayudar a simular elementos muy, muy concretos, ¿no? Eh, ¿Qué razones hay para utilizar la simulación a día de hoy? Bueno, estos son resultados de un estudio de Abergen Group, ¿vale? De una consultora que es muy conocida a nivel mundial. Lo que nos dice es, bueno, hoy en día cada vez nuestros diseños son más complejos, ¿vale? En el que incorporamos mucha electrónica, incorporamos ahora pues todo el tema de antenas, conectividad con el exterior. El diseño en sí cada vez es más complejo porque tenemos que hacer cosas muchísimo más complicadas de lo que hacían antes nuestros productos. Los recursos de diseño son limitados a día de hoy, ¿vale? No, las oficinas técnicas no estamos haciendo trabajos mucho más complejos en menos tiempo con los mismos recursos. La calidad de los productos nos impacta claramente en el mercado, nos demanda productos con mucha calidad y hoy en día el diseño, los diseños no se pueden optimizar solo con cálculos manuales, ¿vale? La complejidad de los mismos y demás hace que sea necesario simularlos en un entorno virtual. Entonces podemos evaluar el rendimiento de nuestro producto además desde diferentes temáticas. Podemos combinar temas de vibraciones con temas de fluidos, con temas estructurales, todo en un único entorno para ver cómo interactúan todos los efectos sobre nuestro diseño, cosa que de forma manual no es posible, ¿vale? La simulación virtual reduce muy drásticamente la necesidad de prototipados, prototipos físicos para hacer pruebas. La idea es, no es que los elimine la necesidad de hacer prototipos, pero si antes hacíamos 3 prototipos de un diseño, pues igual con uno es más que suficiente, ¿vale? Entonces, esto supone un gran ahorro de tiempo y también de dinero, porque los prototipos cuestan dinero, ¿vale? De esta manera,
los plazos de entrega se ven reducidos. Además, pues hacemos menos prototipos, los productos se diseñan bien a la primera, ¿vale? La simulación te va a permitir realizar muchas iteraciones sobre un mismo diseño para que sea el diseño óptimo y lo vas a sacar a la primera, y eso hace bueno, el estudio habla de que se reduce el tiempo de desarrollo de producto nuevo entre un 15 y un 20%, ¿vale? Que es algo importante, sobre todo aquellos que quieren lanzar cosas nuevas al mercado, pues llegar antes pues supone a veces ganar, ¿vale? Bueno, todo esto que estamos comentando repercute claramente en los costes, ¿vale? La combinación de los diseños óptimos con la reducción de las modificaciones y la reducción de los prototipos, pues claramente es un ahorro de tiempo y de dinero, ¿vale? Lo que habla este estudio es que los usuarios que utilizan simulación consiguen reducir los costes de lanzamiento de nuevos productos entre un 15 y un 20% también, ¿vale? Entonces, bueno, al final creo que son razones más que demostradas y contrastadas a día de hoy en el sector industrial, como para tener muy en cuenta aquellos que no estéis utilizando herramientas de simulación de forma habitual, para que penséis y veáis que puede tener un gran impacto para vosotros, ¿vale? Por contra, ¿qué nos encontramos? ¿O qué razones nos encontramos o nos dan para no usar la simulación en las empresas? Pues la primera, y eso, no tenemos tiempo de hacer cálculos. No sé por qué la gente piensa que hacer cálculos lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo y no tienen tiempo, ¿vale? Las soluciones de simulación son caras. Bueno, todo es relativo. Si yo consigo reducir mis prototipos en un 70%, pues es bastante barato, ¿vale? En función del número de prototipos que hago al año, solo ahorrándome en prototipos pago de sobra las esto, ¿no? O si consigo lanzar al mercado mis productos mucho antes, pues estoy ganando, ¿no? Si mis productos no fallan dentro del periodo de garantía porque los tengo bien calculados y tal, me estoy ahorrando un montón de dinero en costes de calidad, de no calidad, ¿no? Entonces, lo de que es caro o barato siempre es bastante relativo. Sí que es una inversión inicial que hay que abordarla, pero si lo miras en el tiempo, la simulación es algo que no es caro, ¿vale? En ese sentido. Otra cosa que nos comentan es que, bueno, dado que no, normalmente yo llevo desde el 98 en el mundo este de la mejora de desarrollo de producto, y no hay un hábito generalizado en la industria en hacer cálculos, ¿no? Se basa todo el mundo un poco en lo que había de antes diseñado, que en su día se calcularon de formas manuales y demás, y se tira un poco por ahí, ¿no? Cuando hemos puesto siempre chapa de 8, pues ponemos chapa de 8 y sabemos que aguanta, ¿vale? No tenemos ni idea hasta cuánto aguanta, seguramente aguanta mucho más de lo que debería aguantar, pero aguanta, no nos da problemas y ya está. Entonces, no hay un hábito generalizado en el uso de herramientas de simulación, y lo que nos dicen es que, bueno, pues que es verdad que los usuarios no saben usar la simulación, pero también pensando en que la simulación es algo muy complejo y que es muy difícil de usar y de aprender, y no es así, ¿vale? Las herramientas de simulación actuales son herramientas de simulación fáciles de utilizar, intuitivas, muchas son con asistentes, que es como una guía que, bueno, es un guía burros que vas haciendo y demás, y puedes hacer cálculos. Dentro de los cálculos hay muchos matices. Si te vas a hacer cálculos ya muy complejos buscando optimizar al máximo algo, sí que necesitas tener más conocimiento y ya no te vas en el guía burro, sino eres tú el que interactúa con el cálculo para afinar lo máximo posible. Pero si en general todo el mundo usara una simulación en su día a día según modela y diseña un poco más de brocha gorda, los resultados los iban a ver claramente, y para eso no necesitas ser un súper experto en simulación, ¿vale? Otra cosa que nos suelen comentar es que, bueno, los resultados no son tan precisos como esto, o creo que no pueden ser tan precisos, porque en realidad luego tal, bueno, pues las pruebas están ahí, esto se desmonta por sí solo, ¿no? Hay un montón de pruebas hechas por los diferentes fabricantes de herramientas de simulación que te contrastan lo que se ve en un banco de pruebas con lo que es el cálculo de simulación, y las desviaciones son mínimas, ¿vale? Entonces, hay que, hay que creer en que esto es así, y yo, en base a mi experiencia, lo he podido comprobar en muchísimos sitios,
y muchísimos clientes, como lo que sale en la simulación no es exactamente lo que pasa en la realidad, pero está muy, muy, muy cerca. Entonces, esa aproximación de muy, muy, muy cerca es más que suficiente para mejorar y optimizar nuestros diseños. No vamos a ir siempre al límite con un factor de seguridad 1. Nadie trabaja con factor de seguridad 1. Entonces, como vamos a tener un factor de seguridad, ¿qué más da que sea 4 o 4,1? ¿Vale? Nos da un poco igual, o 3,9. Nos da un poco igual, pero sabemos que está en ese entorno. ¿Vale? No estamos en que es un factor de seguridad 4 y luego la realidad me dice que es 1. Eso no va a pasar, ¿vale? Con la simulación. Y otra cosa que nos dicen, dices, va, es que nosotros diseñamos una máquina una vez y ya está. Pues vale, yo me he encontrado casos en la que gente que hace cosas especiales o muy especiales, pues cuando las han puesto a funcionar, pues se han doblado, se han roto. Y el hecho de hacer una cosa una vez y que encima es diferente a otras cosas que hemos hecho otras veces, mucho más motivo para poder calcular y simular y garantizar de que lo que estás haciendo va a funcionar, ¿vale? Porque los que diseñáis cosas repetitivas tenéis un histórico de muchos años de haciendo lo mismo y va a ser difícil tener un problema, ¿no? De que, pues, por lo que sea, algo se rompa o se parta, si mantenéis un poco los mismos criterios de diseño. Pero alguien que hace algo completamente nuevo, pues entra en terreno desconocido y a veces, pues, te encuentras con sustos. Y yo he tenido clientes que han tenido sustos serios, ¿vale? Que además de tiempo y cuesta mucho dinero y luego, bueno, pues la imagen con sus clientes, pues no es la que les gustaría tener, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo el mundo actual de la simulación ayuda todas estas razones que vemos aquí de alguna forma eliminarlas, ¿no? O sea, cómo las herramientas de simulación actuales son más rápidas de lo que os pensáis, no son necesarios grandes conocimientos, las inversiones están más que justificadas, eh, sirven para que yo mientras diseño hago tal, ¿vale? Entonces, eh, para todo esto, vamos a hablar lo que es el ModSim, ¿vale? Que es un enfoque en el que la idea es lo que os decía antes, ¿no? No es yo diseño, se lo paso luego a una empresa externa o a un compañero que solo se dedica a hacer cálculos y solo está todo el día haciendo cálculos y me devuelve los resultados, los interpreto, hago los cambios en mi diseño y tal, sino que es modelo y simulación unificados, ¿vale? La idea es poder diseñar y tener un resultado rápido según estoy diseñando sin perder mucho tiempo para ver si mi diseño va bien o no, ¿vale? Para ver si estoy haciendo bien las cosas o no, ¿de acuerdo? Para ver si estoy muy cerca o muy lejos, para detectar y saber y comprobar que mi modelo, mi producto funciona como debería funcionar, ¿vale? Entonces, ModSim es el acrónimo, como os decía, de modelado y simulación, reúne todos los aspectos de desarrollo de producto en un entorno único e integrado, ¿vale? Diseño y simulo en un entorno en el que no tengo que estar exportando archivos de un formato para que alguien lo vea, luego el resultado me los pasa en otro, etcétera, sino que la idea es poder trabajar en un único entorno unificado en el que el propio diseñador puede interactuar con la geometría, hacer cambios y actualizar los cálculos para ver qué efecto ha tenido, ¿no? sobre esto, ¿vale? Pues vamos a ver este enfoque aplicado a un ejemplo de una bicicleta, ¿no? Hablando de bicis eléctricas, bueno, al final cada uno en su sector tendrá que ver un poco qué es lo que el mercado le va a solicitar, ¿no? Entonces, bueno, primero las bicis pues se están convirtiendo en un poco el estándar, las bicis eléctricas en concreto van a tener una gran demanda o están teniendo una gran demanda en el mercado. Los usuarios de las bicis eléctricas piden unas cosas muy concretas que vamos a ver ahora, ¿vale? Son usuarios avanzados. ¿Y qué es lo que el mercado valora de los productos, en este caso bici eléctrica? Esto mismo habría que hacerlo pues si yo diseño prensas, pues con mis prensas, ¿no? ¿Qué es lo que me está demandando a mí mi mercado o cómo está compitiendo mi competencia conmigo en el mercado, ¿no? Pues cómo hace que sus prensas pues sean valoradas
más o menos, ¿vale? Pues en este caso las bicis, la gente lo que se fija, lo que el usuario lo que pide es que el cuadro sea lo más ligero posible, que la batería dure lo máximo posible, son cosas que todos pedimos, que el motor pese lo menos posible y sea lo más eficiente posible, ¿vale? Que funcione lo mejor posible. Evidentemente hay una parte normativa en cuanto al tener un motor y tal, pues tenemos que cumplir con las normativas de emisiones electromagnéticas y demás que puedan darse, pues podemos garantizar, tenemos que garantizar esto. Y luego que, pues bueno, pues la suspensión, además, la conducción sea una conducción suave, que funcione bien, que vayas cómodo en la bici, ¿no? Pues cosas muy evidentes, ¿vale? Que todos podríamos hacer. Pero esto es lo que deberíais hacer cada uno con su producto dentro del mercado, ¿no? Y esto nos abre un montón de opciones de simulación, ¿vale? Pues necesitamos hacer un cálculo de resistencia del cuadro, pues definiendo diferentes materiales o diferentes geometrías o diferentes espesores para ver esta combinación de resistencia y durabilidad de mi cuadro, ¿vale? Buscando el peso mínimo, ¿de acuerdo? Cómo podemos evaluar el rendimiento del motor, la afección térmica de las baterías, si incluyo más celdas de baterías, cómo va a afectar térmicamente a mi elemento, si se va a calentar mucho el nido de baterías o no, cómo puedo fabricar la carcasa de las baterías, qué pasa si esta bici se choca contra algo, qué pasa con las emisiones electromagnéticas, o cómo hago para mejorar o para que la sensación de la suspensión delantera, por ejemplo, sea la adecuada para mis clientes, ¿vale? Bueno, pues si vamos a un ejemplo, un cuadro, ¿vale? En este caso una herramienta diseñada, evidentemente todo el mundo de la simulación, pues si no tienes el diseño en 3D, pues va un poco complicado la cosa. Diseñamos en un entorno de diseño, en este caso es una herramienta que se llama SolidWorks, que es muy conocida. Lo que hacemos es coger este cuadro, guardarlo en el entorno para llevarlo a la simulación, que es un entorno en la nube. El hecho de que sea un entorno en la nube, pues hace que, por ejemplo, la inversión inicial que antes, pues hay gente que te decía, no, es que me tengo que comprar un ordenador carísimo. Bueno, pues no es necesario porque es en la nube, los ordenadores o los procesadores que hay en la nube los que hacen el cálculo. Yo además puedo el cálculo está haciéndose en la nube y yo puedo seguir dibujando, haciendo modificaciones en el diseño, ¿no? Entonces, lo que hacemos es plantear nuestro diseño, decir cómo van las cargas, decir cómo van los apoyos y él me va a mostrar pues, el típico mapa de distribución de tensiones o de tensiones o factor de seguridad y demás. Para esto. En este caso, pues algo muy importante es saber dónde están mis zonas críticas, ¿no? Dónde puedo llegar a tener problemas y dónde no los puedo tener, que podría eliminar material, ¿vale? Entonces, del diseño pasamos al elemento de simulación, está completamente integrado, no hay ninguna exportación, no hay nada, ¿vale? Sino que es el mismo modelo en dos entornos diferentes, pero que estás trabajando sobre lo mismo, ¿de acuerdo? Otro tipo de cálculo es, podemos analizar el rendimiento del motor y la parte de fluidos, ¿no? Pues un poco el mismo ejemplo, tenemos nuestra bobina del motor, lo guardamos en el entorno de simulación en la nube para poder hacer el cálculo y lanzamos cálculos en este caso es un ejemplo de un cálculo de optimización, ¿vale? Ya tenemos cálculos, entonces le voy a poner unos objetivos y él va a calcular y va a comparar en este caso tres escenarios para buscar la mejor opción en cuanto a rendimiento del motor, ¿vale? Que luego evidentemente pues tiene sus informes y su soporte para comparar, ¿vale? En cuanto a la carcasa de las baterías, pues he tenido que rediseñar la carcasa de las baterías porque la idea es añadir más celdas de baterías para poder tener más autonomía. Lo mismo, pues es una carcasa nueva, tengo que analizar si mi planteamiento de diseño es válido para fabricarlo por inyección de plástico, ¿vale? Entonces, bueno, se prepara el cálculo, No, en este caso no es por inyección de plástico, lo que estamos haciendo es un cálculo fluido térmico, ¿vale? Las baterías van a emitir un calor y tenemos que ver cómo se va a disipar ese calor o cómo se va a comportar o si va a afectar o va a deformar algún componente, ¿vale? Entonces, al final, en este caso estamos aplicando un cálculo fluido térmico, ¿vale?
Este sí que es el de inyección de plástico, es la misma carcasa, pero lo que vamos a hacer es una simulación de cómo se inyectaría esto en un molde y ver si se puede llegar a fabricar por inyección de plástico o no. ¿Vale? Entonces podemos analizar dos alternativas de diseño, en este caso dos variantes, y de las dos puedo escoger la mejor, la que mejor resultados me dé desde el punto de vista de inyección, que yo creo que es este de aquí. ¿Vale? En este tenemos más problemas, hay una zona que va a ser difícil que se acabe de llenar, etcétera. ¿Vale? Lo mismo, pues si queremos garantizar que la bici se comporta bien en todos los sentidos, suspensión, ruedas, llantas, el cuadro, ¿qué pasa si tengo un impacto a X velocidad sobre algo? Vale, pues esto es un cálculo súper complejo que antes, pues el típico cálculo que se hacía con los coches, ¿no? Que todos hemos visto en la tele, que estrellan un coche contra un elemento y luego analizan todo lo que pasa, pues ese tipo de cálculos, ¿vale? Que se pueden hacer de manera virtual y se venían haciendo ya en el sector del automóvil. Hoy en día en el sector industrial se pueden hacer también, ¿vale? Y las herramientas de simulación están disponibles en el entorno industrial para hacer cálculos de ese tipo, que antes eran hipercomplejos con soluciones muy complejas, muy caras, pues hoy en día son soluciones normales para el sector industrial también, ¿vale? La parte electromagnética, que es una de las últimas cosas que hemos estado o que se han incorporado al mundo del diseño, por lo menos en nuestro ámbito, dos aplicaciones claras. Una es garantizar que las emisiones electromagnéticas de nuestro producto no afectan a la salud o están dentro de los rangos que nos marca la normativa, no afectan a la salud de las personas. Dos, garantizar que los elementos electromagnéticos o las conexiones o antenas y demás no van a perder señal. Están localizadas en un sitio, entonces la interacción con el resto de elementos no hace que se apantallen y que tengas problemas de señal, ¿vale? Entonces, hoy en día en que casi todos los eventos tienen muchos componentes electrónicos, tienen conexiones con GPS o externas y demás, pues el hacer estos cálculos ayuda mucho a optimizar los diseños, ¿vale? Otro ejemplo este es un ejemplo para ver cómo se comporta la suspensión, un cinemático dinámico que llamamos, ¿vale? Pues lo mismo, pues la misma bicicleta en la que planteamos el cálculo, lo centramos en lo que es la parte de la suspensión y hacemos un cálculo en el que vamos a ver pues, qué pasa con la bicicleta, si pasamos un bache u otro, vemos el tiempo de respuesta, como las distancias en las que se puede mover la suspensión, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final tenemos un montón de información con un cálculo de este tipo de cómo se va a comportar dinámicamente esta simulación. ¿Vale? Hemos visto varios casos aislados de diferentes tipologías de simulación, pero la parte buena de todo esto es que estas simulaciones se pueden integrar. ¿Vale? Yo puedo hacer este cálculo de la simulación, que es un cálculo que me va a devolver pues, velocidades o aceleraciones o desplazamientos, y puedo integrar esta información para un cálculo estructural y ver si luego los muelles se aguantan o no aguantan, si el tubo de la suspensión se puede romper o no por el efecto de este desplazamiento. O puedo hacer un cálculo de fluidos en el que un fluido impacta sobre un álave de un elemento, veré cómo se comporta ese fluido con ese álave, pero puedo incorporar los cálculos o los resultados o el efecto de ese fluido para hacer un cálculo estructural y ver si ese álave se deforma mucho o no. ¿Vale? Entonces, luego viene el tema de poder integrar las diferentes disciplinas y hacer cálculos cruzados entre unas y otras, cosa que si lo hiciéramos de forma manual no podríamos hacerlo, es demasiado complejo, o sea, no es abordable a día de hoy, ¿vale? O sea, tener todo esto y meterlo todo en un mismo cálculo no es posible, ¿vale? Entonces, la simulación te abre este campo en el que, aprovechando nuestros modelos de diseño 3D, podemos ponerlos a trabajar en condiciones reales y ver qué pasa desde diferentes puntos de vista. Pues desde la fabricabilidad, desde la resistencia, desde la parte térmica y combinar todos los efectos si quiero, ¿vale? En cada uno de ellos.
Entonces, hoy en día esto es algo que es una gran ventaja, ¿eh? Las empresas que hacen simulación de manera habitual, pues consiguen lo que hemos comentado, salir antes al mercado, ofrecer productos que no fallan en periodos de garantía, se ahorran dinero, se ahorran prototipos. Puedo poner ejemplos de casos reales que yo he conocido de, pues, por ejemplo, en alguna empresa que tiene que homologar su producto en un laboratorio para poderlo vender en el mercado, que es parte del proceso y es obligatorio, pues en algunos casos ha llegado para algunos tipos de productos muy concretos a validar, a que este organismo que le da la homologación se lo homologue simplemente con los cálculos, presentándole los resultados de los cálculos, porque le ha demostrado reiteradamente que lo que él ve en el banco de pruebas es lo mismo que va a ver en la simulación, entonces se ahorran hacer los prototipos y homologan directamente contra esto. Entonces, el producto, según está diseñado y calculado en oficina técnica, va a conseguir la homologación seguramente, se puede lanzar a producir en masa, porque es así, lo tienen así estipulado y han conseguido ahorrarse el tiempo de, vale, lo hemos diseñado, lo hemos calculado, va a funcionar, lo tenemos que fabricar, que nos lleva X, lo tengo que llevar al laboratorio, tengo que hacer el tal. Pues no, solo queda la parte burocrática, que es decir, oye, quiero lanzar este producto, estos son los resultados del cálculo, dame la homologación. ¿Vale? Entonces, eso es un caso real, ya de hace un tiempo además, pero que le ha supuesto a esa empresa un gran ahorro, ¿vale? Para lanzar productos nuevos al mercado se gana tiempo y se gana dinero. Bueno, como hemos visto, son ejemplos muy sencillos. Lo importante aquí es quedarnos con la parte de que os decía antes, ¿no? Si hoy en día lo que estoy haciendo es adivinando, lo de adivinar es relativo porque muchos de vosotros pues llevaréis muchos años haciendo diseños y no se os estarán cayendo por ahí ni se estarán rompiendo, pero sí que es verdad que realmente no se tiene el control de cómo está trabajando mi producto. Realmente no sabes cómo de ser sobredimensionado, porque si no está teniendo problemas está claramente sobredimensionado. No sabes el ahorro que te podrías tener en materias primas en ese diseño. No sabes algo también, otro ejemplo real que yo he vivido, ¿no? Pues no sabes si mi diseño está hecho para que dure 20 años, 30, 50, 60. Pues bueno, yo tengo el caso real de otro cliente que pues sabe que su producto es un producto de consumo habitual para todos, sabe que es rara vez en las casas de cada uno está más de 10 años, ¿no? Lo cambian cada 10 años. Pues ciertos componentes de ese producto pues estaban diseñados y aguantaban 50 años, ¿vale? Cambiando esos diseños, además de ahorrarse dinero, para que durasen en el torno de los 10-15 años, bueno, pues supuso un gran ahorro para ellos en costes de fabricación, de procesos, etcétera, y la garantía sigue siendo la misma, el producto sigue aguantando lo que tenía que aguantar. Entonces, mm, no tenemos, una de las cosas que nos dicen, no tenemos problemas, todo nos funciona bien, no tenemos por qué esto, bueno, estáis perdiendo una oportunidad de ahorrar costes y estáis perdiendo una oportunidad de ganar a la competencia por calidad también, ¿vale? Porque cuanto mejor conozcáis a vuestro producto, cuanto mejor sepáis cómo se está comportando realmente, mejores diseños vais a poder hacer, mejor calidad vais a dar al mercado y eso va a hacer que ganéis cuota de mercado seguro, ¿vale? Y si no lo hacéis vosotros, lo va a hacer otro. O lo están haciendo otros. Quiero decir que la gente que está haciendo simulación está haciendo todo esto. Entonces, el enfoque Moxin primero es un enfoque integrado en el que el modelado y la simulación trabajan juntos, ¿vale? No es como, bueno, yo cuando empecé hace 1000 años en esto, sí que era muy habitual que el diseño estuviese en un lado, que las herramientas de simulación fuesen por otras y tienes que exportar la geometría para que tal, luego importar esa geometría, no tener problemas en la importación o arreglar lo que se habría roto, hacer los cálculos, dejar los cálculos calculando 1, 2, 3, 4, 5 días. Bueno, pues depende del tipo de cálculo, lo que fuese, devolver los resultados, volver a hacer los cambios en la geometría, volver a exportar y volver a empezar el proceso, porque tenías que volver a plantear el cálculo. El enfoque Moxin no es así, el enfoque es, como habéis visto, tengo el diseño, lo subo a la herramienta de simulación, hago los cálculos, los comparto
con el diseñador, hago los cambios geométricos, los vuelvo a llevar y se actualiza y el cálculo no tengo que volver a plantear, es el mismo cálculo con otra geometría que se actualiza. Entonces solo tengo que correr el cálculo para que los resultados sean actualizados. Nada más, ¿vale? Está centrado en el diseñador, no me he parado a explicaros, pero en algunos de los vídeos se veía que es un asistente en el que te aparece en la parte, muchos son un asistente que suele aparecer en la parte derecha, en la que tienes paso 1, esto, paso 2, paso 3, los vas marcando, al principio aparecen en rojo, según los vas haciendo, se van apareciendo en verde y tienes una guía perfecta de cómo tienes que ir planteando el cálculo, ¿vale? Bueno, capacidad compresiva tiene que ver que es que podemos tener diferentes efectos físicos sobre nuestro producto, lo que hemos hablado, pues la parte térmica, la parte de fluidos, la parte estructural, vibraciones, bueno, muchas cosas, ¿no? Lo que estamos hablando, multidisciplina. Que sea en la nube es una ventaja a día de hoy, una ventaja porque lo que es el tiempo de cálculo se reduce muy notablemente y además te abre la posibilidad a no estar limitado a un entorno único tuyo, ¿no? Que tengo este ordenador y da lo que da y ya está, y no puedo hacer más, ¿no? La simulación en la nube puede decir, tienes cosas como decir, oye, mira, yo este cálculo que es súper complejo y que, yo qué sé, tengo una estimación que pueda durar 12 horas porque es algo súper complejo, muy complicado, con muchos componentes y demás, lo necesito para dentro de una hora, porque tengo una reunión con el cliente y tengo que resolver esto. Pago más CPUs en la nube y ponen más potencia para hacer el cálculo, ¿vale? Esto antiguamente no se podía hacer, ¿vale? Y otra ventaja es que no, no tengo mi ordenador calculando todo el rato y no puedo estar haciendo otros trabajos, sino que yo lanzo el cálculo se está haciendo en la nube, la potencia de los ordenadores están ahí en la nube, son de servidores externos míos y yo puedo seguir trabajando con mi diseño, o haciendo planos, o hablando con proveedores, o con el taller, lo que sea, ¿vale? Y algo muy importante es que hemos visto muchos ejemplos, muchas disciplinas, no todo el mundo necesita todo, no todo el mundo necesita calcular, tiene efectos térmicos o no todo el mundo tiene electromecánica. Bueno, pues es muy escalable, o sea, al final puedes coger los cálculos que tú necesites. Puedes coger, además, en un tiempo determinado, si voy a lanzar un producto nuevo y demás, pues puedo estar solo X meses utilizando las herramientas y luego no las utilizo. No tengo por qué estar pagando, pago solo por lo que uso y durante el tiempo que lo utilizo, ¿vale? Entonces esto también es bastante flexible y escalable para, en función de las necesidades que tengáis o por lo que sea en un proyecto, pues necesitamos meterle más caña a la simulación porque nos hemos encontrado con problemas, pues cojo más licencias o cojo más en un momento puntual y le asigno pues a alguien que haga la parte de vibración que parece que nos está dando problemas, no contábamos con ello, pues cojo solo la parte de vibración y me pongo a trabajar sobre ello, ¿no? En definitiva, el enfoque Moxin cambia un poco lo que se piensa un poco de la simulación, ¿vale? Al final, esto de que lleva tiempo, es muy difícil, necesito ordenadores o mucho dinero para empezar porque necesito ordenadores. Bueno, es un enfoque pensado para que según diseño puedo tener resultados muy rápido. Em, lo que hemos hablado antes, las mejoras son claras, ¿vale? Al final em, podemos integrar diferentes disciplinas de simulación en un único entorno, cosa que de forma manual no es posible. Y si lo llamamos un prototipo, pues también es complicado. Se disparan los costes. Em, la colaboración del diseñador con la parte de simulación a veces es la misma persona, a veces pues, son personas diferentes, pero lo normal o el enfoque Moxin es más hacia que sea la misma persona la que hace ambas cosas. Y si ya luego buscas ya la excelencia, pues igual sí que necesitas ya un calculista que se dedique solo a calcular, pero para afinar un montón ya el diseño, ¿no? Buscando ya el óptimo, ¿no? En definitiva, lo de simular o adivinar, tú decides, que decía al principio, pues al final tú decides, ¿no? Tú decides si quieres salir al mercado antes, tú decides si tus productos quieres que sean percibidos como innovadores, tú decides si gastas más o menos en prototipos, tú decides si quieres ser más efectivo en tus procesos de diseño y producción.
¿vale? Al final tú decides, si no quieres o te importa poco esto que estamos hablando, pues bueno, sigue adivinando o sigue trabajando como hasta ahora, ¿no? Pero hoy en día la tecnología está para ayudar y la simulación, yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos en el sector. Yo soy un apasionado de la simulación, siempre lo he sido. Y la verdad es que es un poco frustrante. Tengo contacto con muchísimas empresas que todos los días, el poco hábito que hay en la industria a usar la simulación, ¿vale? Es terrible porque fuera de aquí no pasa. Fuera de aquí la gente lo utiliza de manera más habitual y aquí pues arrastramos arrastramos ese déficit pues porque no hay cultura de usar la simulación, no se le valora o se piensa, pues lo que os decía, que es muy complicada, muy cara, que no es tan precisa como se necesita y no es así, no es así. Hay que formarse, evidentemente, pero no es algo tan complejo como podía ser hace 15 o 20 años. O sea, hoy en día es muy abordable para que cualquier diseñador pueda hacer un cálculo estático lineal sencillo. Es que se hace súper fácil. O sea, no hay excusa en eso. ¿Vale? Pues hasta aquí un poco mi presentación. Aprovecho para comentaros próximos seminarios que vamos a hacer en SolidB. En este caso son seminarios propios de SolidB. El 9 de octubre hablamos de DraftSight, una potente y económica alternativa para AutoCAD. Pues todos aquellos que trabajéis con AutoCAD, yo creo que es interesante que veáis este seminario para que conozcáis esta solución que seguramente os va a gustar, ¿vale? Porque es algo que la gente que lo ve y lo prueba, pues claramente cambia, ¿vale? 16 de octubre, diseño eléctrico y mecánico juntos. Preguntamos, bueno, no es una utopía, sino que hay clientes que están trabajando y tienen la parte eléctrica y mecánica en un único entorno, lo que supone una gran ventaja. 23 de octubre, digitalizando de verdad tu oficina técnica. 30 de octubre, utiliza tus diseños con simulación. Volvemos a hablar de simulación. Y 12 y 13 hablamos de novedades, en este caso SolidWorks, el CAD de diseño en 3D, pues la nueva versión que sale. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Aquí tenéis nuestra web, nuestras redes sociales, nuestro email. Para cualquier duda o contacto que queráis hacer, pues estaremos encantados de hablar con vosotros. Y abro el turno de preguntas. Gracias Álvaro por tu presentación. Lo dicho, es turno ahora mismo de preguntas. Cualquiera de los asistentes puede hacerlo mediante audio o mediante el chat. Eh, Mientras la gente lo escribe o piensa algún tipo de pregunta, yo tengo un par para ti, Álvaro. A ver si me podrías responder. Uno es en qué sectores industriales puede ser que saquen el mayor provecho de este tipo de herramientas de simulación. Y viendo esto, pues si hay ejemplos de beneficios o ejemplos de casos de éxito que respaldan, digamos, pues el decir en qué sectores industriales puede ser bueno el Bueno, al tema de la final, simulación. yo creo que es que la simulación es muy transversal y no todas las simulaciones son para todos los sectores, ¿vale? Pero sí que la simulación, hablando de la simulación en general, es muy transversal. Clientes tipo que tenemos, gente que diseña válvulas, bombas, todo esto es tal, gente que hace maquinaria para buscar resistencia. Es muy calderería, no el calderero como tal, sino todo lo que tiene que ver con estructuras, con depósitos, tolvas, todo este tipo de cosas, pues evidentemente el cálculo ayuda un montón. Entonces, es bastante transversal y hay unos tipos de cálculo que son más específicos, pues por ejemplo el fluido térmico es más para todos aquellos que hagan diseño más con electrónica, con mucha electrónica, pues es muy indicado el fluido térmico, ¿no? En cambio, a alguien que diseña un depósito, pues no le afecta para nada, ¿no? Eh, Muy transversal y ejemplos, pues he dado algunos datos de lo que el informe de Aberdeen habla, pero yo tengo casos, pues como ha comentado alguno en la presentación, tengo otro caso de una empresa de aquí cerquita también, y hace muchos años, no quiero ni decir los años que hicimos un cálculo sobre la carcasa de un motor, ¿vale? Ellos
y reducimos un 30% el peso de esa carcasa al motor, ¿vale? Que dices, bueno, es una reducción de 30% que igual en el conjunto pues suponía, yo qué sé, 50 euros, por decirte algo. El tema es que ellos hacen cientos de miles de carcasas de motor al año, ¿vale? Entonces, lo de caro o barato, por eso te lo digo, al final, aunque ahorras 1 euro en algo, pero si lo vendes 1 millón de veces, te has ahorrado 1 millón de euros, ¿no? Y eso aplicando la economía de escala, ¿no? Y ejemplos, como os he contado, un ejemplo real de alguien que diseña una plataforma, no he explicado el detalle, pero bueno, ejemplo real de alguien diseñando una plataforma nueva para mover elementos de honor al generador, una empresa de Navarra, eh, que en principio estaba bien calculada de forma manual y parecía que estaba todo bien, pero no habían tenido en cuenta el proceso de carga, de dejar el elemento sobre la estructura, que se producían ciertas cargas inerciales que no se habían tenido en cuenta. Las cargas inerciales siempre potencian la carga estática y se dobló como si fuese un folio, una estructura de muchos metros, pues veías todas las vigas pues como si fuesen papel, muy retorcidas, ¿no? Y fue un gran problema porque la ingeniería o la empresa que diseñó y fabricó ese elemento era para otra empresa mucho más grande de generadores, pues le supuso un gran problema a esa empresa porque era un utillaje que iban a utilizar en producción y tuvieron que parar esa línea un tiempo hasta que solucionaron el problema. Me pidieron ayuda, estuvimos haciendo ese cálculo con una persona que además solía ser bastante bueno calculando, pero en ese caso se fió. No, o sea, tenía herramientas de simulación, pero en ese caso lo vio tan fácil que se fió y no pasó, no le dedicó el tiempo que le hubiera gustado y dijo, bueno, lo calcula así en plan rápido y ya está, y le salió mal, no muy mal. Y bueno, me pidió y le eché una mano a rehacer un poco aquello, pero bueno, supuso para el cliente final, supuso un gran retraso. Y viendo, digamos que lo que comentas, ¿no? Pues ejemplos reales de que la simulación al final puede llevarte a que este tipo de problemas, pues que lo puedas prever o lo puedas simular y que no te aparezcan en la vida real, digamos, o entre comillas. Claro, todos estos procesos, digamos que al final también son tiempo, digamos, que dedicas a ello. ¿Se están mejorando, o sea, se está implementando la IA para poder mejorar todos estos tiempos o hay algún tipo de implementación de la IA en la cual está ayudando a estos procesos o... Vale, no lo he dicho y la verdad es que hoy en día si no hablas de la IA parece que no, que no estás haciendo nada importante. Pero sí que es verdad que estas soluciones ya están habiendo cosas de IA integradas, ¿vale? He hablado antes de un análisis topológico es un cálculo en el que tú planteas algo muy básico, que puede ser pues, algo con esta forma, que es algo súper básico, le pones unas cargas y recibes algo que no se parece en nada a esto, a nivel geométrico. Eso sí IA, ¿vale? No la IA que conocemos ahora nosotros, esta de que interactúas con él y le pides cosas, pero por detrás hay IA, ¿vale? Porque al final diseñas esto. Pero la IA que nosotros conocemos a día de hoy, ¿vale? Esta IA ChatGPT que hablamos y le pedimos cosas, va a estar integrada en la simulación y va a ayudar a que todavía el proceso de simulación sea más fácil, sea mucho más rápido y te dé resultados todavía más óptimos. Quiero decir que al final podrás combinar, no como ahora que quizás tienes que hacer el cálculo estructural, el cinemático por un lado y luego integrar los resultados para que hacer otro cálculo, sino que igual puedes llegar a hacer, oye, ten en cuenta efectos dinámicos, térmicos, vibraciones, te lo tengo en cuenta y a mí dame el resultado final, no quiero estar yo por medio haciendo cosas, ¿vale? O que me ayuda a hacer mallados complejos o refinar o planteamiento de cálculos muy complejos. A veces el problema de las herramientas de simulación es cómo planteo yo el cálculo, porque cuando empiezas a plantear o hablar con alguien te das cuenta que realmente no sabe cómo funciona su producto. Porque le tienes que preguntar, vale, los materiales los sabes, vale, cómo va agarrado esto, cómo funciona, qué límites tienes, qué cargas se producen. Muchas veces dicen, no tengo ni idea de la carga que va a tener esto. A veces no es tan fácil como decir, dejo esto que pesa 1 tonelada, lo dejo aquí y ya está. No sabes, porque es algo que se está moviendo, que pesa 1 tonelada, pero se mueve a tanta velocidad y no tienes ni idea de la carga inercial que tiene esto. ¿Vale? Entonces, en todo esto la IA nos va a ayudar mucho más. O sea, va a ser mucho más fácil. O sea, este guía burros que os decía de los pasos marcados, te los hará más la IA. Puede ser que te los pregunte directamente. Oye, vamos a hacer un cálculo y interactúes con él. Dímelo tal, dime cuál, dime. Y te va a ir preguntando.
o cuando no sepas algo te ayude a sacar una estimación real, no que hagas tú con el dedo así, bueno, pues pone 1 tonelada, ¿vale? Pero ya hay, ya hay cosas de la IA, no he enseñado nada, pero ya hay. Empezamos ahora en las nuevas, en los próximos 5 o 6 meses va a haber una batería, un aluvión de temas de IA integrados en diseño, en simulación, en gestión, un poco en todo, ¿vale? Va a impactar mucho. Y bueno, pues es algo también otro paso más adelante, ¿no? Perfecto, Álvaro. Pues por mi parte, poco más que decir. Acabo de mirar el chat y la verdad es que no hay preguntas, con lo cual entiendo que igual la gente, a medida que pase el día o incluso igual mañana al volver a revisarse la presentación y demás, igual le surgen más dudas. O sea que simplemente comunicar a los asistentes que si no es hoy, en los próximos días se enviará un correo de seguimiento con el contacto de Álvaro por si hay algún tipo de duda acerca de algo que se le quiera preguntar, y se enviará también la presentación con el enlace al webinar que se está grabando, ¿de acuerdo? Entonces, por eso toda la información va a estar disponible, o sea que no hay que preocuparse. Bueno, pues si no hay preguntas, muchas gracias a todos. Yo aquí abierto a contestaros y, bueno, a estudiar a cada uno el caso que tenga, ver qué necesidades puede llegar a tener o qué ideas le rondan la cabeza después de lo que hemos hablado y ver si la simulación tiene aplicación en su caso. Perfecto, Álvaro. Pues nada, damos por finalizado el webinar y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós, adiós. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bideiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas, y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad, y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizuneako oinarri oso sendo dizkite ematen eta diseinatzaile bezala asko hain ez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste ematen. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dana. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios, y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.